Bienvenidos al canal del sitio Mágicas Ruinas. Estaremos pasando vista a la revista Rocker número 1 de diciembre de 1984. Un número muy esperado en su momento, ¿no? Diciembre del 84. Exacto, nos situamos en diciembre de 1984. Un momento muy, pero muy significativo para la Argentina. La denominada Primavera Democrática, estaba en pleno desarrollo. Claro, y con ella una efervescencia cultural tremenda. Totalmente. Bandas como Sumo, Virus, Soda Stereo, empezaban a definir el sonido de una época, ¿no? Justamente. Y en ese contexto aparece Rocker. Una propuesta, vista hoy, muy ambiciosa. Para entender esa ambición, basta repasar parte del equipo que figuraba en sus páginas. La dirección ejecutiva, Jorge Ángel Zamorano, de Editorial Fuego. Ajá. En el consejo de redacción, Carlos Albanesi, Juan Esteban Cordiviola, Daniel Ladich. Después, Marta Silvia López como directora administrativa. Un equipo grande, ¿eh? Sí. Carlos Guaraña como gerente de publicidad y también coordinador. Y colaboradores de peso, Roberto Petinato, Víctor Pintos, Marcelo Gassio, entre otros. Nombres conocidos ya en ese entonces. Y fíjate los detalles. Diseño gráfico de Alejandro Arens, corrección de Cora Dutelli, fotografía de Enrique Molina y Bedia. Y esto no es menor, corresponsales propios en Estados Unidos y Londres. Corresponsales propios. Eso sí que era una apuesta fuerte para una revista local en el 84. Brian Rademacher y Christopher Roy mencionan ahí. Tal cual. Y lo que resulta verdaderamente interesante es analizar un poco la composición de ese staff. Era como dice el análisis, una mezcla explosiva para la época. ¿Por qué explosiva? Y porque tenías por un lado a Roberto Petinato. Él aportaba esa, credibilidad de la escena más nueva, la nueva ola. Era músico de Sumo, estaba ahí metido. Claro, una figura clave del under de ese momento. Pero había una tensión ahí porque él escribía al mismo tiempo en Cerdos y Peces. Una revista súper contracultural. Mira vos. O sea, jugaba en dos canchas muy distintas. Exacto. Casi un agente doble involuntario, como se sugiere. Se movía entre dos mundos del periodismo de rock que no siempre iban de la mano. Interesante. ¿Y los otros nombres? Por otro lado estaba Víctor Pintos, un periodista ya con trayectoria, más conectado con la historia del rock nacional, ¿no? La vieja guardia, si querés llamarlo así, aportaba esa seriedad periodística. Ajá. El contrapeso, quizá. Podría ser. Y no podemos olvidar a Carlos Thor Albanesi. Él era como el garante de la cuota de heavy metal, de hard rock. Géneros con muchos seguidores, muy fieles. Fundamental para una revista que se llamaba Rocker. Obvio. Y después aparecían nombres como Daniel Bifford, que son medio una incógnita. No se sabe mucho de su trayectoria posterior, le da un toque de misterio a ese equipo. Precisamente. Y nuestra intención hoy es justamente examinar este primer número como eso, como un documento histórico, una verdadera cápsula del tiempo. Tal cual. Nos permite asomarnos a cómo se veía el rock, el internacional y el de acá en ese diciembre del 84. Y se nota esa ambición que decíamos, la visión global con corresponsales, algo raro para la época. Sí, y el espectro musical amplísimo. Iba del pop más masivo, tipo Michael Jackson, hasta el metal más pesado. Incluso esa sección de técnica de instrumentos. Buscaban claramente un público que también estaba interesado en el cómo se hacía la música. Una propuesta muy completa, la verdad. Un Michael Jackson. Así es. Y la definición que daban de él es muy particular, muy de la época. Lo llamaban el héroe de los 80. El héroe. Sí, el entertainer por excelencia para usaban el término edad esquizoide. Una definición fuerte. ¿Y cómo lo interpretaban? Lo veían como una figura capaz de sintetizar opuestos, muy marcados en esa cultura. Negro y blanco, hombre y mujer, místico y sexual. Una figura de síntesis, digamos. Casi como un terapista cultural, decían. Alguien que con su música, su imagen, ofrecía como un alivio, una forma de canalizar las complejidades de esos años. Y el artículo que acompañaba esta visión era de Petinato, ¿verdad? Y se metía en la cocina de Thriller. Exacto. Revelaba una complejidad técnica que hoy, quizá nos parece más normal, pero en el 84 era impresionante. Cientos de tracks por canción. Usaban varias grabadoras de 24 canales. Una producción descomunal. Y Petinato tiraba data casi de insider.
Fíjate que señalaba errores en los créditos del disco, en Thriller. Errores en los créditos, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, decía que el guitarrista en Billie Jean no era Dean Parks, como decía el sobre, sino David Williams. Mira vos. O que en Human Nature la batería no la grabó Jeff Porcaro, sino Dougou Chancler. Según la nota, la escala de la producción era tal que era casi imposible seguir todo al detalle. Qué dato. Y también mencionaba técnicas de estudio medio curiosas, ¿no? Sí, como grabar la base rítmica de Billie Jean en una máquina de 16 canales aparte, sin reducción de ruido, para que sonara con más punch. Sin reducción de ruido. Hoy impensable. O la anécdota de que le hicieron cantar coros a Jackson a través de un tubo de cartón, para buscar una resonancia específica. Detalles que humanizaban un poco esa megaproducción. Claro, le daban un toque artesanal dentro de lo faraónico. Y bueno, obviamente, la historia del solo de Eddie Van Halen en Beat It, un clásico. Cuéntala. Según la nota, Van Halen llegó al estudio, escuchó el tema, improvisó ese solo increíble en 2 tomas. 2 tomas. Impresionante. Y lo más llamativo, no cobró un peso. Lo hizo como un favor personal a Quincy Jones y a Michael. ¿En serio? Sí, la revista cita a Van Halen diciendo algo como: lo importante es que gane un amigo. Estoy por la música y no me importa la cantidad de dinero que pueda ganar. Una declaración. Interesante, ¿no? En medio de ese fenómeno súper comercial. Sí, totalmente. Bueno, saliendo del fenómeno pop, la revista también se metía con figuras más del palo del rock clásico. Eric Clapton, por ejemplo. Sí, y lo presentaban no solo como el gran guitarrista que es, sino como un guitarrista filósofo. Filósofo. Claro, porque destacaban su capacidad de análisis, su mirada crítica. Era muy duro con la escena inglesa de ese momento. ¿Qué decía? Afirmaba algo así como que todo el mundo está celoso del éxito de algún otro. Señalaba una falta de madurez general en la escena. Fuerte. Y reivindicaba la inteligencia del músico de rock. Decía: los músicos ya no somos medio retrasados mentales, como queriendo romper ese viejo estereotipo del rockero tonto. Bien por él. Y tenía una visión muy particular sobre Hendrix también, ¿no? Uf, sí. Muy cruda. Casi iconoclasta. Lo admiraba musicalmente, obvio, pero sostenía, según la entrevista, que Hendrix había explotado a conciencia la imagen del músico negro en Inglaterra. ¿Explotado cómo? Aprovechando ciertos estereotipos raciales. La revista citaba a Clapton diciendo algo terrible. En Inglaterra, hasta los gatos todavía se creen que los negros tienen el pito grande. Yo también me lo tragué. Palabras de Clapton, ¿eh? Durísimo. Y polémico hoy en día. Totalmente. Incluso tenía una teoría sobre los trucos de Hendrix en el escenario, como tocar con la lengua. Creía que eran para probar al público. Probar al público. Sí, como que si la gente aplaudía esas payasadas, como las llamaba Clapton, Hendrix se decepcionaba y ofrecía menos música de calidad. Una mirada muy personal, muy crítica de la relación artista-público. Tremendo Clapton. Bueno, otra banda fundamental que aparecía era Deep Purple. Sí, los presentaban casi como los arquitectos del rock duro. Señalaban el disco Deep Purple in Rock del 70 como el nacimiento del heavy rock. Un disco clave, sin dudas. Y citaban la filosofía de Blackmore para ese álbum. Si no es dramático ni excitante, no pertenece a este álbum. Repasaban hitos como Machine Head, Made in Japan. Clásicos indiscutibles. Y también recordaban el concierto para grupo y orquesta del 69, mostrando esa otra faceta, más de art rock, digamos. ¿Y justo en diciembre del 84 estaban volviendo? Exacto. Ese era el gran anuncio. La reunión de la formación clásica, la Mark II, para grabar Perfect Strangers. Y la nota en Rocker destacaba que no era solo nostalgia. Ah, ¿no? No. Enfatizaban que era una reunión sólida con un contrato para varios discos. Una apuesta a futuro, no solo un regreso para facturar. Bien. ¿Y quién más andaba por ahí? No podía faltar Ozzy Osbourne. ¡Imposible! Ozzy, figura emblemática, rock potente, teatralidad. El príncipe de las tinieblas. Bueno, él en la entrevista justamente subrayaba la importancia del show visual, para que la música fuera más impactante. Pero se esforzaba en aclarar algo sobre su imagen. ¿Qué cosa? Que su locura en el escenario, su comportamiento excéntrico, no tenía nada que ver con satanismo ni nada de eso.
Decía que era simplemente por estar loco y actuar como un loco. Buscaba desmitificar un poco esa imagen oscura. Una aclaración necesaria, quizás. Y el artículo también contaba algo de una crisis con el disco Bark at the Moon, ¿eh? Sí. Contaba que Ozzy estaba presentando ese disco, pero que cuando escuchó la primera mezcla le pareció un desastre. Dijo horroroso. Uy, ¿qué momento? Era un disco muy importante para él. ¿Por qué? Porque mucha gente decía que yo no iba a poder hacer un buen disco sin Randy Rhoads. Se jugaba mucho prestigio ahí. Claro, la sombra de Randy Rhoads será enorme. Enorme. Y bueno, aprovechaba también para pegarle un poco a la New Wave, que estaba muy de moda. ¿Qué decía de la New Wave? Que estaba demasiado enfocada en la apariencia, en la manera que te cortas el pelo y no tanto en la sustancia musical. Una crítica bastante común desde el rock más duro en esa época. Sí, era una tensión clásica. Había más notas internacionales. Sí, completaban el panorama. Había una nota técnica interesante con Michael Schenker. Detallaba su viola, la Flying B, los Marshall de 50 watts, cómo usaba el wah-wah como ecualizador. Data para los músicos. Y le tiraba un palo a Eddie Van Halen. Decía, eso no es tocar la viola. Así, directo. Picante. También una nota con Charlie Watts, el batero de los Stones, hablaba de su amor por el jazz y con esa humildad típica de él decía, no creo que lo que hago sea difícil. Un grande Charlie. Y para cerrar, una nota sobre Motley Crue y la vida de excesos en la gira de Shout at the Devil, con alguna anécdota de Nicky Sixx medio sugerida, digamos. El lado salvaje del rock and roll. Tal cual. Pero bueno, rocker no era solo mirar para afuera, le daba un espacio muy importante a la escena argentina. Que, como dijimos, estaba en plena ebullición. Absolutamente. Hay un artículo central, muy bueno, de Víctor Pintos, sobre lo que él llama la tropilla rosarina. La tropilla rosarina, me gusta el nombre. La califica como el fenómeno renovador más saludable de los últimos tiempos en el rock argentino. Y hacía un paralelo histórico interesante. ¿Cuál? Decía que 20 años después de que Lito Nebbia llegara de Rosario con los Gatos Salvajes, bueno, ahora una nueva generación de rosarinos estaba copando la escena porteña. Mira qué buena observación. ¿Y quiénes eran la punta de lanza? Claramente identificaba a Juan Carlos Baglietto. Su disco Tiempos Difíciles y sobre todo el tema Mirta de Regreso habían sido un éxito masivo. Un hitazo total. Y según Pintos, sirvió como la carta ideal de presentación para un montón de compositores rosarinos muy grosos. Mencionaba su pasado en el grupo Irreal. Y junto a Baglietto otro nombre que explotó ahí fue Fito Páez, ¿no? Claro. La nota destacaba su juventud. Tenía 18 años nomás, pero ya era un compositor fundamental para Baglietto. Impresionante. Enumeraba temas suyos, La vida es una moneda, Actuar para vivir, Puñal tras puñal, del 63. Una locura la cantidad y calidad para alguien tan joven. Terrible. Y contaban una anécdota de él también. Sí. Buenísimo. Años antes, Fito había escrito una reseña de su propia banda Under. Sueños de Errante, para la mítica Express Imaginario. Y firmó como Rodolfo Páez, un personaje ya desde chico. ¡Ja! ¡Qué atrevido! Pero la tropilla no eran solo ellos dos. No, para nada. Pintos destacaba otros nombres clave. Adriana Bonicio, el autor de Mirta de Regreso y El Témpano. 2 temazos. Jorge van der Mole, autor de Era en Abril, Río Marrón, resaltaba su disco solista. Silvina Garré, que había empezado en dúo con Baglietto. Después hizo su carrera solista. Rubén Golding, que venía de El Banquete, Pablo el Enterrador, decían que tenía un estilo más intrincado. Y Lalo de los Santos, autor del tema de Rosario, muy cercano a Nebbia. ¿Toda una generación? Y el artículo cerraba mencionando un evento que fue como la consagración de toda esa movida, el concierto Rosario Rock 83. El famoso Rosariazo. Exacto. Un festival que juntó a toda esta nueva camada con su referente histórico, Lito Nebbia, un momento muy simbólico. Qué bueno que la revista documentara eso. Y en esa escena, que era muy masculina en general. Sí, predominantemente. Rocker también le dio espacio a un grupo que rompía moldes. Totalmente. Hablamos de viudas e hijas de rock and roll. Las viudas, pioneras. Una banda íntegramente de mujeres, algo rarísimo en el rock argentino de la época. Y que además enfrentaban el machismo con inteligencia y mucho humor. ¿Cuál era su filosofía según la nota?
hacer música crítica, de protesta incluso, pero para arriba, usando la ironía, el desparpajo. El ejemplo claro era Estamos tocando fondo. Temazo. Una crítica al FMI, pero bailable. Exacto, una genialidad. Y ellas insistían mucho en que lo importante era la música, no que fueran mujeres. Querían que se las juzgara como músicas, no por ser mujeres. Tal cual. Hay una cita de Mavi Díaz en la nota que es clarísima. Decía que la formación femenina fue una coincidencia por afinidad musical, no una estrategia ni una bandera feminista buscada. Interesante postura. Y dejaron una frase que es genial, una respuesta perfecta a los prejuicios de la época dicha con simpleza y humor. Somos músicos comunes como los varoncitos, solo que usamos corpiño. Buenísimo. Una forma brillante de desarmar todo. Totalmente. Reivindicaban su lugar como artistas, sin más vueltas. Y el panorama local se completaba también con algo de metal argentino, ¿no? Sí, había espacio para el heavy nacional. Reseñaban a Bloque, por ejemplo, destacaban el excelente punteo del guitarrista Luis Escobar y el carisma del cantante Billy. Una banda importante del under metalero. Y mencionaban la postura de otra banda heavy, 6L6. Ellos criticaban lo que llamaban el caretaje del género. El caretaje, o sea, la pose. Claro, la actitud superficial que bebían a veces en la escena. Y proponían un rock pesado distinto, que le cantara a la gente la justa y despertarla. Un heavy con contenido social, digamos. Exacto, letras más conectadas con la realidad, lejos de la cosa satánica o fantástica más típica del metal de afuera. Una propuesta interesante. Bueno, llegamos entonces a un punto medio. Irónico, ¿no? Una revista con toda esta data, esta calidad, esta visión. Y duró un suspiro. Exacto. Esa es la gran paradoja de Rocker. Un proyecto que, si lo miras en el papel, parecía tener todo para romperla. Equipazo periodístico, el momento cultural justo, una propuesta editorial sólida. ¿Y entonces qué falló? Pero parece que estaba, como dice el análisis, prácticamente condenada al nacer. Condenada. ¿Por qué? Por un problema estructural. Un defecto de diseño empresarial lo llaman. El director, Jorge Ángel Zamorano, de Editorial Fuego, tomó una decisión que fue fatal para Rocker. ¿Cuál fue esa decisión? Lanzó al mismo tiempo otra revista, la revista Kiss. La de Kiss. Me acuerdo. Era solo sobre la banda. Exacto. Una revista de nicho total. Un producto que, parece, prometía plata más rápido, más seguro, a corto plazo. Y eso le quitó recursos a Rocker, me imagino. Definitivamente. La consecuencia fue que la guita, la atención editorial, la promoción, todo se dividió. O peor, se fue para Kiss. Claro. Y Rocker, que era la apuesta grande, la más cara, la que necesitaba tiempo para instalarse, se quedó sin aire para sobrevivir en un mercado difícil. Qué lástima. Demuestra que a veces el buen contenido no alcanza, ¿no? Tal cual. Una lección medio amarga del mundo editorial. Ni el mejor equipo ni el momento justo te salvan si la estrategia empresarial de fondo es inestable o dispersa. Y este caso, Rocker nos deja pensando, ¿no? Casi 40 años después, surgen algunas preguntas, reflexiones que podemos compartir. Sí, como para seguir la charla, digamos. Primero, sobre el periodismo musical. Si la calidad que tenía Rocker no la salvó de un mal negocio en el 84, ¿qué es lo que hoy sí permite que sobreviva el periodismo de rock especializado? Buena pregunta. Hoy, con Internet, con todo el contenido gratis dando vueltas. Claro, y la guita tan difícil de conseguir. ¿Cuál es el factor clave hoy? ¿La especialización? ¿La comunidad? Es fundamental eso. Quizás hoy pasa más por ahí, por la curaduría, por generar una comunidad fiel, o por ir a nichos muy, muy específicos. La calidad sigue siendo clave, obvio, pero sola no alcanza. Segundo, pensemos en la escena. Rocker intentaba unir todo, pero las notas mismas decían que el heavy local, por ejemplo, estaba medio desunido en el 84. Cierto. Mirando la escena argentina de hoy, tan llena de nichos, de subgéneros, ¿superamos esa desunión o simplemente aceptamos que todo esté más fragmentado? Es interesante compararlo. Quizás hoy se acepta más esa diversidad de nichos, cada uno en la suya, pero tal vez se perdió un poco esa sensación de escena, más grande, más unificada. ¿Y eso es bueno o malo? O simplemente distinto. Hay colaboraciones entre géneros, sí, pero la atomización parece ser la norma.
Habría que ver qué se gana y qué se pierde con eso. Tercero, el rol del músico. Veíamos a Clapton en el 84 como un tipo reflexivo crítico, un guitarrista filósofo. Tal cual. ¿Hay espacio hoy para que los músicos importantes tengan ese rol tan franco? ¿O se espera más que nada que promocionen, que sean influencers, que construyan su marca? Pareciera que hoy el discurso crítico público desde los músicos más masivos es menos frecuente, ¿no? Quizás las redes sociales también cambiaron esa dinámica. Se cuidan más. Puede ser. Y la última reflexión. Las artistas femeninas. Viudas e hijas usaban el humor para desafiar el machismo en el 84. Una estrategia brillante. Casi 40 años después, ¿se puede decir que la escena argentina logró una paridad real? ¿O las artistas mujeres y de géneros disidentes siguen teniendo que lidiar con la etiqueta, con la expectativa de que hablen de género, más allá de su música? Es una pregunta súper vigente. Hubo avances enormes, sin duda, pero la sensación es que todavía falta, que muchas veces se las sigue mirando primero por su género y después por su música. O se espera de ellas una declaración constante. Es complejo. Preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. Totalmente. Y muestran cómo esas tensiones, esos debates que estaban ahí, en diciembre del 84, siguen dando vueltas hoy. La historia cultural no es una línea recta, claramente. Cada época realma sus propios desafíos. Hemos recorrido así las páginas vibrantes de la revista Rocker número 1. Una ventana privilegiada, la verdad, a un momento clave del rock, internacional y local. Sí, en el pulso de esa Argentina que recién recuperaba la democracia y respiraba otros aires. Un documento valioso no solo por la música que cuenta, sino porque, sin quererlo quizás, muestra esas complejidades de la industria cultural, lo difícil que es a veces. Exacto. El legado de Rocker, más allá de las notas geniales que tenía, tal vez sea ese. Un recordatorio de lo frágil que es el cruce entre la ambición artística y la cruda realidad de los números, de la viabilidad comercial. Una tensión que sigue existiendo hoy, ¿no? Bajo otras formas, pero sigue ahí, definiendo qué música escuchamos, qué leemos, qué vemos. Tal cual, una historia que se repite. Con esto cerramos nuestro análisis. Si les ha picado la curiosidad y desean profundizar en este material histórico, recuerden que la totalidad de los documentos proviene del archivo digital de Mágicas Ruinas, en mágicasruinas.ar. Cultural Argentina. Vale la pena explorarlo. Suscríbanse para más viajes en el tiempo como este y, por supuesto, exploren Mágicas Ruinas. ¡Los esperamos!